La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Usted sabe que comer bien es bueno para su salud y cada vez que no lo hacemos estamos pecando. Vamos a ser sinceros, porque usted sabe que usted no puede estar en esas aventuras ya a esta altura. Que ya conoce a Dios, tiene que entender que su provisión está en el Todopoderoso. Y si su provisión es el Todopoderoso, Dios no necesita la lotería para proveerla a usted. No necesita. Él necesita tu trabajo, tu esfuerzo. Eso sí lo necesita el Señor. Y cuando tú reconoces el amor y la gracia de Dios, el pecado pierde poder en ti. Somos la Misión Cristiana Siglo XXI USA y quiero aprovechar para darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Espero que cada material que encuentres allí edifique tu vida e ilumine tu camino. Misión Cristiana Siglo XXI USA en YouTube. No olvides suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que recibas notificaciones de nuestras actualizaciones. De su mano y dígale: Señor, renuévame, trae un ambiente nuevo en mi casa. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Fue bueno, pero lo que viene es mejor. Y lo que está pasando hoy es mejor todavía. Amén. Eso no importa cuántos años usted tenga, la juventud se lleva por dentro en nombre del Señor. Porque si era por viejo, Abraham no calificaba. Porque ya estaba como viejito, ¿no? Para la gracia. Pero el Señor lo bendijo. Ok, ahora sí voy a predicar lo que iba a decir. Entonces, Hebreos 4, 15, 16 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora el 15 es el que quiero que mire con atención. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La semana pasada les hablé de que el Señor estuvo en el huerto de Getsemaní deprimido también, que Él se deprimió, se sintió triste. Y a lo mejor los teólogos me pueden escuchar y me puedan hacer picadilla. No, que ahí no dice depresión. Que lo que dice que Jesús se entristeció y dijo: me quiero morir. Eso fue lo que dijo Jesús, no le pongamos adorno. Jesús se entristeció, Jesús lloró, dice la Biblia. Jesús se entristeció, Jesús sintió hambre, Jesús sintió ira, porque por allá cuando entró al templo no le venga a poner rosa. No, que lo que pasa es que esa fue una ira santa. La Biblia no habla de ninguna ira santa. Dice: airao, pero no pequéis. Ira es ira. El Señor entró al templo, también un día se molestó porque tenía celo por las cosas de Dios. Lloró cuando se murió Lázaro. Jesús lloró frente a la tumba y lloró como usted ha llorado cuando se le muere a alguien. Jesús se rió. Jesús se rió. La Biblia dice que se regocijó. Jesús se cansó. Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo sed también. Jesús se deprimió también, sintió la tristeza. Y aquí quiero agregar algo en esta tarde que no puedo dejarlo por fuera. Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia en el versículo que usted leyó con mucha atención. Usted puede mirar que Él fue tentado en todo. Diga conmigo: en todo, según nuestra semejanza. Pero diga: no pecó. Ahí marca la diferencia. Pero el Señor sintió las tentaciones. El Señor fue tentado. Así como Él sintió depresión en el Getsemaní y le dijimos que se parece a nosotros cuando estamos tristes. Jesús lloró como tú. Jesús sintió soledad, sintió tristeza. Jesús se sintió abandonado. Jesús se sintió traicionado. Jesús se sintió traicionado por Judas, que le dio un beso y le dijo: bueno, llévenselo preso. Y Jesús le dijo: y con un beso vendes a tu maestro, a tu Señor. Y le dio un beso. Y incluso Jesús le dijo: amigo mío, así me vendes. El Señor pasó por todo eso. Jesús supo cuando Pedro lo negó. Y todo el Señor pasó por todo eso, pero la Biblia dice que el Señor fue tentado en todo, de acuerdo a nuestra naturaleza. Él pasó por todas las tentaciones que usted ha tenido, y aún las que está teniendo, el Señor sabe que usted las tiene y pasó por eso también. Que la Biblia dice que Él no pecó, diga: no pecó. Amén. Pero la sintió. Él tuvo hambre. Él también fue tentado. Él fue tentado a otras cosas que vivimos nosotros los seres humanos. Entonces, yo quiero poner al Señor en este plano, ver su humanidad, de que la Biblia dice que el Señor fue tentado en todo, para que nosotros entendamos también que la tentación puede venir a nuestra vida. La tentación de mentir, la tentación tal vez de tener malos pensamientos, la tentación de hacer algo que sabemos que a Dios no le agrada. A lo mejor usted está luchando con algo, ¿verdad? Escondido por allá, que usted no nos cuenta, porque usted le da pena. A lo mejor usted está luchando con un cigarrillo, a lo mejor está luchando con a lo mejor está luchando con una amiguita que tiene, y usted dice: no, lo que pasa es que pastor, Dios me entiende porque yo soy un hombre solo. Y entonces fuimos y pasó. Y entonces usted está luchando con aquellas tentaciones.
Yo no le voy a aplaudir el pecado que usted está haciendo, sino que le quiero decir que hay un Cristo en el cielo glorioso que pasó por todas las tentaciones sin pecar, y que cuando usted se acerque a Él, el Señor no te va a juzgar para destruirte, sino que te entiende, porque Él dice: yo estuve en tus zapatos, yo sé lo que tú sientes, yo sé por qué pecaste, yo sé por qué caíste, pero si confías en mí te voy a levantar y te voy a dar la fuerza para vivir en santidad. Ese es el Cristo que nosotros tenemos. No es un Jesús irreal. Entonces nosotros tenemos que entender que ese Señor que está allá arriba vivió las cosas que nosotros somos tentados en cosas. Uno a veces es tentado a mirar lo que no tiene que mirar. Y los hombres digan amén, no se me hagan los locos, todo el mundo mira para donde no debe. Y entonces uno tiene esas tentaciones. Ay, no, yo no, porque soy de Dios. Bueno, hermano, váyase para el cielo. Pero los que estamos aquí en la tierra tenemos tentaciones con otras cosas que no son de Dios. Yo me acuerdo, yo daba clase en la universidad y había unas muchachas muy jóvenes y muy bendecidas, o sea, las bendecidas de verdad. Y entonces yo daba clase y entonces claro, yo tenía que ponerle nota. Y ellas llegaban y decían: señor Jacobo, yo voy a pasar. Y entonces les faltaba un poco de ropa porque eran talla L y se ponían blusas talla SS. Y entonces yo decía: el Señor reprenda. Pero ahí estaba la tentación. Y yo pude decir: bueno, quiere que le ponga un día, pase por la oficina. No, yo simplemente decía: a ti está rapada, tiene 9, siguiente. O sea, uno pasó por tentaciones. Yo pasé por tentación de beber. Yo pasé por tentaciones de marihuana. A mí, estando joven, me decían: vamos a fumar marihuana. Y yo era cristiano y yo decía: no, simplemente no. Y me alejaba. Yo tuve una compañera de clase que ese era una morena ojos verdes así, tú sabes, la novia del pueblo, porque no era ninguna santa. Y un día me dijo: vamos para mi casa que estoy sola. Y usted sabe, hermano, uno con 18 años, con aquellas hormonas encendidas como el volcán de la isla de La Palma, y que le diga a una mujer de esa: vamos para mi casa. Pues no, señor, espérame aquí que ya vengo. No, yo dije: no, gracias, me voy. Y después, cuando llega el otro día, los muchachos: ay, raro, ay, porque todos habían pasado por ese estadio. Las tentaciones van a venir, aún casado, y aún en el ministerio uno tiene sus tentaciones. A veces tenemos la tentación de comer de más, porque vamos a dejarlo, o sea, a veces usted sabe que usted no tiene que comer, usted sabe que tiene los triglicéridos altos, que tiene el auto alto, que tiene los valores altos, pero usted ve un chicharrón y no lo pela, y usted reprende el chicharrón y se lo come. Cayó, hermano. Y usted dirá: pastor, ¿qué tiene que ver eso con tentación? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Usted sabe que comer bien es bueno para su salud, y cada vez que no lo hacemos estamos pecando. Vamos a ser sinceros. Porque usted sabe que usted no puede estar en esas aventuras ya a estas alturas. ¿Qué hace usted a las 10 de la noche comiéndose una carne asada con unos chorizos, con una yuca, con una caraota, con un picante, y son las 11 y está pidiendo más? Usted se va a morir de un infarto y después dice que fue el diablo. No, usted se mató porque cayó en una tentación. Eso es una tentación. Claro, es que es una tentación también. Hay otras tentaciones que no son que la tentación de la lotería. Aquí nadie juega lotería, gloria a Dios, porque ustedes son santos y se le ve la aureola en la cabeza. Pero cuando yo estaba en la tienda, yo vi a muchos hermanitos comprar el ticket de la lotería. Y yo decía: ¡ay, aquel va a pasar! Y yo no lo jugaba. No tengo por qué jugarlo. A mí me llegaban y me regalaban algunos clientes cartones, pero por cariño a todos los que trabajábamos. Entonces yo le decía: no, yo no lo voy a raspar. Señora Lili, ráspelo usted. Si se lo gana, al mitad para usted. Porque yo decía: ¿y si me ganó algo? Pero yo no me ponía a rasparlo. Yo no toco ese cochino dinero, yo lo gasto. No, mentira, hermano. Entonces, pero de repente usted está pelando, y entonces, ahora voy a explicar esto porque a lo mejor hay gente que no me entiende. El tema de la lotería, para que no me tilde, bueno, a mí no me importa si me dicen religioso o lo que sea, a mí me importa predicar la palabra de Dios. Si a usted le gusta bien, y si no, pues busque una iglesia donde le diga que haga todo lo que quiere. Pero el punto de la lotería no es que sea un pecado como tal, sino que el problema es que ¿dónde está tu confianza en tu provisión? Entonces el problema es que hay gente que todos los lunes, los miércoles y los viernes se tiene que comprar un cartón, y llegan, porque yo los vi, y llegan: ay, Padre Santo bendito, dame el número correcto, Señor, provéeme. Y van y compran y no ganan nada. Y en ese vicio van enero, febrero, marzo, abril. Ya no le piden a Dios, sino que su corazón late cuando llegan cerca del cartón, porque se ven en Univisión, en las noticias: Hispano de Spring Hill ganó $2 millones en la lotería. La gente se ve ahí y nunca se ve, porque se aleja, porque que ya conoce a Dios. Tiene que entender que su provisión está en el Todopoderoso, y si su provisión es el Todopoderoso, Dios no necesita la lotería para proveerla a usted. No necesita. Él necesita tu trabajo, tu esfuerzo. Eso sí lo necesita el Señor. Y cuando se te acaban tus fuerzas, vendrá la provisión sobrenatural. Yo la he visto en mi vida.
Entonces ahí la gente cae, y si usted ha caído en eso, no se sienta mal, simplemente necesita madurar más en su fe. No le estoy diciendo que usted se va a ir al infierno por eso, ni va a perder la salvación por eso, pero tienes que madurar en la fe. Diga conmigo, madurar en la fe. Entonces, no hay tentaciones, la lotería, la comida, el vecino. Ay, pastor, es que ese vecino sale a cortar la grama sin franela en aquella moto esa que corta la grama. Y claro, él tiene los chocolates aquí, pastor. Y yo pienso una película, bueno, arrepiéntase. Y eso no está bien, porque cayó, tiene que revisar eso, porque anda pensando mal. Hay otras tentaciones que tienen que ver a veces con mentir, o tienen que ver con estar en el chisme, bueno, etcétera. Ponga la mano en su corazón y diga, Señor Jesús, que en cada lugar donde el enemigo encuentre razones para tentarme, ahora venga tu poder, ahora venga tu palabra y me sanen y me liberen en el nombre de Jesús. Amén. Porque el diablo no podrá tentarte en ningún área donde él no tenga metida la mano en tu vida. Lo voy a explicar. El enemigo no puede tentarte en aquellas áreas que le pertenecen a Cristo. El enemigo te tienta en aquellas que tú no le has entregado al Señor. Esa es una diferencia. Porque hay áreas que tú no le has entregado al Señor, y por eso es que el enemigo viene y te da ahí. Pero cuando tú le entregas esa área al Señor, el enemigo no tiene cómo tentarte. Entonces, Hebreo está diciendo que el Señor fue tentado en todo. Grite, en todo. Vamos, abrace a alguien y dígale, en todo. Dígale, en todo. Mire lo que dice el Salmo 103, póngamelo en pantalla. Mire lo que dice este Salmo, que ya el salmista lo decía, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos ¿qué? Polvo. Hay que recordar eso de vez en cuando, porque a veces se nos sube a la cabeza a veces el dinero, la posición, los años de experiencia que yo tengo, el conocimiento. La Biblia dice que diga conmigo polvo. Eso es lo que nosotros somos. Un día nosotros somos polvo, un día volveremos a la tierra, un día volveremos, o sea, lo que el salmista estaba diciendo, Dios nos conoce que nosotros somos simplemente polvo y que un día tu vida se va a acabar, la mía también, o es que tú crees que eres eterno. La juventud no es eterna, el dinero no es eterno, todo va a pasar, todo se va a acabar, todo va a trascender y nosotros somos polvo, dice la palabra de Dios. ¿Ve? Eliel tiene hoy ganas de tocar. Dígale al Señor, Señor, recuérdamelo. Ponga la mano en su corazón y el Señor, recuérdamelo. Mire Romanos 7, 23, 24. ¿Verdad? Quiero que mire lo que decía el apóstol Pablo, que me llamó la atención. En Romanos 7, 23 y 24, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, tenía una gran lucha, como a lo mejor la tiene usted, o la tengo yo en algunas áreas. Porque todos tenemos áreas en las cuales luchamos. Ve lo que dice él en el versículo 23 y 24, dice: pero yo veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces mire cómo él se expresa. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Voy a pararlo ahí. El apóstol tenía una batalla, porque él decía, con la mente, Dios, pero el cuerpo, para el pecado. Y él tenía esa batalla. Mi mente quiere, voy a poner un ejemplo sencillo. En mi mente sé que debo ir a la iglesia. En mi mente sé que debo orar. En mi mente sé que debo ayunar. En mi mente sé que debo hacer las cosas bien, pero mi cuerpo me pide otra cosa. En mi mente sé que debo orar, pero mi cuerpo me dice, debo dormir. Pero vamos a llevarlo más allá. Pablo decía, tengo una lucha, tengo una lucha porque mi mente me mantiene pensando en las cosas de Dios, porque ya conocí a Dios. Pero en mi cuerpo hay una ley, hay una fuerza todavía que como que me arrastra o me dice, peca o haz lo malo, porque todavía, hermano, estamos en la tierra. Todavía nosotros somos seres humanos. Todavía usted nos ha puesto las vestiduras blancas que el Señor nos va a dar. Todavía no hemos sido transformados y tenemos un cuerpo que todavía esta naturaleza terrenal lo ala o lo hace pecar muchas veces. Y lo que quiero decir es, número uno, no se sienta mal por sus errores porque usted es un ser humano. Pero número dos, entienda que ese no es el final, ni su destino. Ni usted tiene que vivir esclavo al pecado ni a las tentaciones, porque hay alguien que lo hizo libre por su gracia y por su misericordia, que se llama Jesucristo el Todopoderoso, y cuando confiamos en Él no hay tentación y pecado que nos saque de su propósito, porque si caemos Él nos levanta. Ahí está la respuesta en el versículo 25. Después que Él tiene esa lucha, dice,
Mire lo que dice el 25. El que dice miserable y que se siente tan mal, dice, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por él mismo, no, decía, ¿por quién? Por Jesucristo. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, al final le llegó a una conclusión, pero gracias le doy a Cristo, que aunque con la mente sirvo a Dios, pero mi carne todavía el pecado la llama, pero mi mente está conectada con Dios, pero le doy gracias a Jesucristo porque en Él puedo encontrar la victoria. Después de todo el capítulo 7 que Pablo se dio contra las paredes, él va consiguiendo la solución y es el capítulo 8, toda la transformación de su vida. La transformación de tu vida no va a estar en las cosas que tú hagas, sino en entender lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. La transformación de tu vida va a ser completa cuando tú reconozcas la gracia de Dios que está por encima de tus propias debilidades. Porque mientras que el diablo te tiene entretenido en tus debilidades, el Señor dice, no te entretengas en las debilidades, déjame a mí las debilidades, porque yo las llevé en la cruz, encárgate tú de hacer lo que yo te llamé a hacer. Por eso el Señor le dijo a Pablo en otra parte, por allá, le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras que tú te rompes la cabeza por tus debilidades, mientras que tú te rompes la cabeza por lo que no haces, el Espíritu de Dios te dice en esta tarde, enfócate en lo que yo hice por ti, enfócate en lo que tú eres en mí, enfócate en la sangre que derramé por ti, enfócate en que eres mi hijo, dice Dios. No te enfoques en lo que te falta, enfócate en lo que yo ya hice en la cruz del Calvario. Porque cuando el Señor estaba muriendo en la cruz, dijo, consumado es. Dijo, todo está hecho para Vitalia, todo está hecho para Lisbeth, todo está hecho para Isidro, todo está hecho para Stephanie, todo está hecho, ponga la mano en su corazón y diga, todo está hecho por mí. Entonces la Biblia dice que nosotros estamos completos en Cristo, pero la cuestión es dónde estamos mirando. ¿Qué hacer entonces? Número 1, las respuestas están en Hebreos 4, 15 y 16 que ya leímos. ¿Qué es lo primero? Si nosotros queremos, nosotros sabemos que el Señor pasó por todo lo que nosotros pasamos, pero hoy mismo, saliendo de aquí o mañana, usted va a ser tentado en otra cosa. Entonces, pastor, ¿qué hago? Número 1, la respuesta está ahí. Póngame otra vez Hebreos para sacarlo de ahí. Número 1, Hebreos comienza diciendo, porque no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. Hasta ahí entendemos que todos somos pecadores y que todos tenemos errores. De la misma manera que nosotros, aunque siendo sin pecado. Así que, ahí empieza. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces lo primero es, acerquémonos pues confiadamente. Y aquí es donde el diablo te engaña. Porque cuando tú caes, cuando tú fallas, en vez de acercarte, te alejas. Tanta gente me dice, yo no voy a la iglesia, pastor, porque tengo muchos pecados. Yo voy a ir a la iglesia, pastor, cuando mejore. Nunca va a venir. Incluso ya aquí el nombre lo borré en la silla, pues no va a venir. Hay gente que dice, cuando yo me enfoque con Dios, pastor, estoy trabajando en eso, porque es que yo ahorita estoy muy desconectado, yo ahorita tengo muchos pecados, yo cuando mejore yo voy, no va a venir nunca, porque Jesucristo vino fue por los pecadores, no por los sanos. Y es lo primero que usted tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer para que la tentación no me gane es acercarme con sinceridad y decirle a Dios las cosas claras como son. Señor, tú sabes que a mí me encanta comer chicharrón a las 10 de la noche. Señor, tú sabes que a mí me gusta jugarme la lotería del Super Bowl porque la vecina me hace volver millonaria y a mí se me metió eso. Señor, tú sabes que yo tengo esa debilidad. Usted tiene que ser sincero. Lo primero es acérquese con confianza, dice la Biblia. O sea, supongamos que Dios está aquí arriba. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? Separarte. ¿Y qué es lo que hacen nuestras tentaciones? Meternos en la cabeza que no somos dignos de acercarnos al Señor. Y mentira del diablo, que el Señor nos reprenda. Porque cuando el hijo pródigo llegó a la casa, el hijo pródigo estaba hediondo, no se había bañado, no se había cortado el pelo, no había usado desodorante, no estaba podrido, y sin embargo el padre lo abrazó, lo besó y le dijo, este es mi hijo que estaba muerto, que ahora vive. Gloria al Señor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Acerquémonos así al Señor. Usted tiene que acercarse como es delante de Dios, tal como es. La Biblia dice que el muchacho llegó, yo no sé a qué olía, no tenía eso, ese muchacho estaba podrido, hermano. Usted se acercaba a alguien que vive en la calle, yo sí. Muchas veces lo hice. ¿Y a qué huelen? Hay que hablar claro. A orines, a excremento, a feo. Perdone que ponga este ejemplo tan gráfico, pero yo soy así, dramático. A eso olemos nosotros cuando estamos pecando. A eso olíamos nosotros sin Cristo. Y a veces a algunos, aquí no, gloria a Dios, pero a algunos parece que les gusta volver a revolcarse en el mal olor después de haber sido bañados,
y de haber sido limpiados. No hagas lo que hace el perro. Yo tengo una perra en la casa que la baño y cuando la baño y la suelto, entonces va y se revuelca en la tierra. Eso está en la Biblia escrito. No seamos así. Porque el Señor ya te dio colonia, te dio ropa, te vistió. ¿Por qué uno tiene que regresarse a lo mismo? No, pero sin embargo, si así fuese, el hijo pródigo que salió de la casa del padre, el hijo pródigo no salió de la casa de otro, sino del padre. Entonces fue un hijo que se perdió. Cuando volvió, el padre no lo mandó a bañar primero, el padre no le mandó a echar colonia primero, el padre no le mandó a recortar el pelo con Luis y con Eglis primero, el padre no lo mandó a la tienda, el padre no lo mandó nada. El padre lo que hizo fue abrazarlo, besarlo y aceptarlo, porque lo que te va a cambiar en la vida no es cuantificar tus pecados, sino cuantificar lo grande del amor de Dios. Y en ese abrazo ese muchacho cambió, en ese abrazo ese muchacho fue transformado. Y después fue que dijo, yo creo que después el padre cayó en sí, volviendo en sí, el padre dijo, ay, este muchacho está podrido. Y ahí fue cuando lea la Biblia para que vea que ahí está escrito lo que yo estoy diciendo. Ahí fue cuando dijo, ay no, ya va, vaya báñenlo, bueno, lo aguanto. Todo eso. Y no es nada, le mandaron a hacer fiesta. Y la mejor fiesta. No le dieron un lechoncito de esos de 20 libras, le hicieron el becerro más gordo, dice la Biblia. Porque así es el Padre que nosotros tenemos. ¿Sabe que yo no puedo entender el amor de Dios todavía? Porque yo a veces no puedo entender cómo Dios ama a tanta gente y gente que ha sido tan mala y Dios los sigue amando y los cambia. Yo digo, pues yo no se lo entiendo. Pero es que ese es el Dios que nosotros tenemos. Y ese es el Dios que te ama a ti. Y ese es el Dios que te ama como tú eres. Pero el error es que te alejas en vez de acercarte. Aprende a llegar ante la presencia de Dios oliendo a rayos, no importa, pero póstrate en su presencia y en esa presencia serás mudado o mudada completamente. Porque todo lo que entra podrido a la presencia de Dios es transformado por la sangre del Cordero. Por eso es que el enemigo quiere que usted se aleje. Por eso es que el enemigo quiere que usted se aparte. Por eso es que el enemigo quiere que usted no venga a la iglesia. Por eso es que el enemigo quiere que usted vuelva atrás. Porque entre más lejos que él hace que usted esté de Dios, usted es más propenso a mantenerse en esa tentación o ese pecado toda la vida. Entonces lo primero, diga conmigo, acérquense. Vamos a abrazar a alguien y acérquense. Al que está al lado, sacúdalo, dígale acércate. Si está su esposa, dígale acércate. Bueno, ¿qué pasa? Pues tan frío. Dígale acércate. Tiene que acercarse con Dios todos los días, como usted esté. Que del baño se encarga el Señor. Y eso implica sinceridad, no tener orgullo y algo muy importante que se ha perdido: reconocer que yo todo no me lo sé. Porque mientras que yo siga peleando con Dios, no voy a entrar en su perdón. Pero en la medida que yo reconozco quién es Dios y quién soy yo crezco. Así que lo primero es acercarse. Número 2, después dice, ahí en el versículo 16, dice, el segundo, dice, así que acerquémonos confiadamente. Y después dice, al trono de la gracia. Diga, trono de la gracia. Entonces ahí dice, acércate ¿a dónde? Acércate a la religión. No, la religión te mata y te condena. Acércate a los evangélicos. No, los evangélicos te mandan para el infierno. Acércate a los católicos, acércate a los adventistas, que iba para todo el mundo. Acércate a los budistas, acércate a la religión. 77,000 religiones, ninguna te va a aceptar, porque las religiones le ponen carga a la gente que no puede llevar. Pero Cristo le quita la carga a la gente para que viva siguiendo sus pasos y su palabra. Entonces dice, acércate ¿a dónde? Diga conmigo, gracia. Grite fuerte, gracia. Diga, gracia, gracia. Acércate a la gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. ¿Qué es gracia? Algo que tú te ganaste no por lo que hiciste. Te lo ganas porque le caes bien a la persona. ¿A usted no le ha pasado eso en su vida? Que usted está en un supermercado o en un sitio y alguien le ayuda y usted no lo conoce y simplemente usted le cayó bien. ¿O a usted no le ha pasado que a una oficina pública, bueno, en mi país pasaba eso, yo creo que aquí también, y de repente hay gente que son como amargados y gente que lo ve a uno y de repente no deja pasar a los otros y llega a usted y le dice, ay, ¿qué quiere? Ay, ¿en qué lo ayudo? Y usted dice, ay, yo no sé, pero a esa señora le caí bien y me ayudó. ¿A usted no le ha pasado eso en un aeropuerto, en inmigración, que de repente en lo que usted llegó, esa persona le dijo adelante y no puso pero? O usted fue a hacer la diligencia y la hizo rápido, no se ha encontrado gente así, usted no hizo nada por ellos, usted no los conoce, usted no sabe quiénes son. De repente usted estaba, a mi esposa le pasó una vez y a mí también. ¿Cuántos se han quedado aquí? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí pasé por eso. Una vez iba a pagar y yo no tenía plata y me faltaba dinero. Estábamos como el corazón de Jesús aquí, nosotros aquí en Spring Hill recién llegado. Y a mí se me pasó la cuenta. Y cuando es de ¿a dónde plata? Yo nunca viví esa experiencia en mi vida. Pero Dios permite esa experiencia para
aplastar tu orgullo y decirle, aquí mando yo soy el que proveo y yo soy tu Dios. Y en lo que yo fui a pagar, ¿de dónde? Y el señor que estaba atrás agarró y me dijo, no, yo pago. Y yo lo miré, gracias. Y me fui. ¿Qué me costó? Nada. ¿Yo lo conocía? No. ¿Yo me gané su favor? No. Y a mi esposa también le pasó. Una señora estaba ahí y estábamos en $1 que es barato. Y faltaban $20. Yo no sé por qué Karen se pasó de largo. $20. Y la señora llegó y dijo, nosotros pagamos. Y lo pagamos. No se lo ganó. No conocía a la señora. No sabemos quién es y no lo volví a ver. Pero le provocó ayudarnos. Eso es gracia. Tú no te ganaste con Dios la salvación. Tú no hiciste nada para ganártela. Tú no te lo ganaste por tu apellido. Tú no lo estabas a veces ni buscando, pero un día te quedaste sin pagar y apareció Cristo y dijo, yo pago con mi sangre, anótenlo y ahora Él es salvo. ¿Y qué te cuesta? Nada, dame las gracias y vivir para mí. Aplauda al Señor. Eso es gracia, favor y merecido. ¿Ya? ¿Por qué este concepto es tan importante? Por cierto, hoy se celebra la Reforma Protestante en el mundo. Y se celebra el Halloween. Ay, voy a hacer un paréntesis aquí porque esta me la tengo que quitar. No, mentira, no, voy a decir algo muy, pues no ofender a nadie, pero yo sí digo las cosas que creo. Nosotros no celebramos Halloween, ni en mi casa, ni en ninguna parte, por una sencilla razón. No, ni siquiera por el origen de la fiesta, porque vamos a dejar esa hipocresía también, porque si nos vamos por origen de fiesta, la Navidad hay que dejar de celebrar, el Día del Padre, el Día de la Madre, todas tienen, hasta el Día del Pavo, hay que ver el origen del Día del Pavo que se celebra, que por allá me contaron que se mataron una cantidad de pavos y una carnicería de pavos, a mí me contaron la historia. Entonces, si vamos al origen de la fiesta, hasta la Navidad no pudiéramos celebrarla, porque ni siquiera Cristo nació el 24 de diciembre, al pan pan y al vino vino, hay que hablar las cosas claras. Pero el punto es el objeto de la fiesta. Aunque Cristo no nació en diciembre, ¿qué celebro yo el 24? O en diciembre, que Cristo nació. Aleluya, esa fiesta está buena porque estoy celebrando al Señor. A mí no me importa en qué fechas, yo sé que nació. Pero el problema del Halloween, esta es mi creencia personal, es que el punto es que el Halloween, yo no puedo celebrar la fiesta porque Halloween hace alusión ¿a qué? A las tinieblas, a la oscuridad, a la hechicería, a la muerte, al decaimiento, a la tristeza, a los fantasmas, al descabezado, al asesinado. Incluso hay gente que comete la locura de disfrazar su casa de una escena del crimen, sin saber que se están automaldiciendo y que lo más seguro es que algún día les caiga un crimen encima. Pero la gente no sabe porque cree que todo es la cultura. La cultura nunca estará por encima de los valores del reino de Dios. Toda cultura se somete a Cristo porque todo nombre en el cielo y en la tierra se doblegará ante el Señor Jesucristo. Entonces nunca la cultura es más importante que la palabra de Dios. Entonces, en nuestro caso, nosotros no lo celebramos primero porque no es una fiesta que celebra la vida, que celebra la luz, que celebra la esperanza, que celebra el gozo, sino la muerte. Entonces, si la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿cómo yo voy a celebrar las tinieblas? No puede ser. Esa es la razón básica por la cual nosotros no la celebramos. Ni se lo recomiendo. Ahora, si usted tiene la cuestión con los niños que les gusta disfrazarse y todo eso, que ya no voy a meterme con eso porque ya es una cosa de los papás, por lo menos disfraza a sus hijos de cosas alegres, de vida, de superhéroes, de una cosa de esperanza, pero no me disfrace a su hijo si es cristiano de un muerto, porque usted está maldiciendo, escuche lo que le voy a decir, usted está maldiciendo a su hijo, a su esposa, y usted se está maldiciendo cuando usted adopta la figura de la muerte y de la oscuridad. Y la Biblia dice que Cristo es la luz del mundo y dice que nosotros somos la luz y que no participemos de fiestas de tinieblas. Por eso yo no lo recomiendo y no lo celebro. Ahora, hago otra separación. Una cosa es Halloween y otra cosa es la fiesta de la calabaza, la que la celebran aquí, ¿cómo es? Harvard, estoy hablando inglés espectacular. Que aquí estamos en una temporada, la cosecha, gracias Isidro, me salvó. Aquí se celebra la fiesta de la cosecha porque aquí se cosecha calabaza y maíz en este tiempo en Estados Unidos. Eso no tiene que ver nada con Halloween. No me mezcle una cosa con la otra. Hay que ser sabio. Porque entonces también hay gente que ha mezclado una cosa con la otra. No, una cosa es una cosa y otra es la otra. La fiesta de la cosecha es la fiesta de la cosecha, es propia de este país, pues. Como en otros países hay otras fiestas de la agricultura, de las cosas que comen. La gente come aquí sopa de auyama en la mañana, en la tarde, sopa de calabaza y nada. Eso no está mal, ¿cuál es el problema? Pero Halloween es otra cosa. Entonces, sea sabio
y no le deje entrar a las tinieblas a su casa, porque en su casa hay vida. Diga conmigo, en mi casa hay vida, en mi casa hay luz. Y si sus hijos tan pequeños, porque yo sé que yo no tuve problema porque mis hijos nunca lo enseñé a disfrazarse, pero si los suyos tan pequeños, edúquelos a la luz. Edúquelos siempre, ok, mira, esto lo vamos a celebrar, pero esto es la vida, aquí no van a haber oscuridad, aquí no van a haber brujitas, aquí no van a haber nada de eso, porque nosotros, mamá, ¿y por qué yo? Porque mi amiguita sí, yo no. Papito, porque tú eres luz y tal vez tu vecinita es tiniebla, pero como tú eres luz, no te me vas a poner nada oscuro. Y cuando te pregunten, tú le vas a decir que tú eres un hijo de la luz. Esa es la respuesta que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque nosotros somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Den un aplauso al Señor Jesús. Tenemos que definir las cosas, y hay muchos cristianos que andan en eso, y yo no lo voy a condenar porque no puedo hacerlo, pero yo le invitaría a que reflexione. Sigamos, ya me perdí, no, pero esto había que decirlo, porque estas cosas hay que hablarlas, porque esas cosas nos llevan a una cosa, nos lleva a la otra y a la otra. Y yo creo que en este tiempo necesitamos ser cristianos reales, no hipócritas, y porque usted tiene mucha Biblia, no, sino nuestra vida tiene que ser diferente. Pero para que esa vida cambie, yo debo ir, diga conmigo, al trono de la gracia. Diga, trono de la gracia. Estaba diciendo que hoy se celebra la reforma. Y uno de los versículos claves que marcaron la reforma fue: porque por fe soy salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Y el justo por la fe vivirá. Si algo celebramos hoy es la gracia de Jesús, que somos salvos por gracia, por ese favor inmerecido. Entonces, cuando usted dice, primero, acérquese. Segundo, dependa de la gracia. No dependa de sus obras, sino diga: Señor, tú me amaste porque me amaste. Y quiere que le diga una cosa también más profunda hoy. Dios nunca va a cambiar su amor por usted. Dios no va a cambiar de opinión en el hecho de haberte amado. Nunca. Nada lo va a hacer cambiar. Ni siquiera tus errores ni tus pecados. Porque la Biblia dice que Él nos amó primero. Cuando el Señor nos amó antes de nacer, y ya Él sabía qué iba a hacer con nosotros. Por eso es que el amor de Dios es incondicional. Él nos ama. Ahora, la respuesta a ese amor es tuya, no de Él. Eso es gracia. Acérquese, luego que se acerque a Dios, dependa de la gracia. Jesucristo hará que no dependas de ti mismo. Porque tú, hoy tal vez estás bien, pero tú no sabes cuándo falle. Y si tú dependes de ti mismo, siempre te estarás esforzando para agradar a Dios y nunca lo vas a lograr. Pero si tú dependes de lo que tú eres en Dios, que eres su hijo, siempre vivirás para amar a Dios y darle la gloria. Y cuando tú reconoces el amor y la gracia de Dios, el pecado pierde poder en ti. Porque dependes de la gracia del Altísimo, del favor inmerecido de Dios. Porque aquí ninguno se ganó la salvación. Ninguno aquí se la merece, ni yo, ninguno de ustedes se merece la salvación, ni porque hayamos nacido en el Evangelio, ni porque los pañales que nos pusieron decían la Santa Biblia, ni porque el tetero decía Santa Biblia, ni porque usted nació en la iglesia, ni porque su papá fue pastor y su abuelo fue pastor. Nadie se merece la salvación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, hemos ganado la salvación solo por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa gracia somos libres del pecado, por esa gracia somos libres del infierno, por esa gracia somos libres de la condenación. Por esa gracia entraremos al cielo, no por las obras nuestras, sino las obras de Cristo. Abrace a alguien y dígale: es por la obra de Cristo, es por la obra del Señor. Entonces acuda al trono de la gracia. Yo siempre recuerdo la historia de un amigo que fue mi profesor y fue amigo. Y pasados los años nos hicimos muy amigos porque él era creyente también, pero él no sé qué se congregaba. Pero él creía en el Señor, porque él decía que la iglesia era como partidos políticos. Entonces nunca se congregó. Pero ese hombre en todas las clases hablaba de Cristo, que yo decía: ay, Dios mío, esto no es una clase de sistema, esto es una clase evangélica. Y yo era pastor ya, pero era encantador porque él todo el tiempo hablaba del Señor. Y luego me contó su historia, que cuando él nació, él perdió a su papá y a su mamá, y él se volvió un niño de la calle en Caracas, la capital de Venezuela. Él era un niño de la calle. Luego, él dice: yo pasé frío, hambre, de todo. Él vivía en la calle con otros niñitos. Pero un día fue a un refugio donde los hospedan y les dan comida. En el día salían a hacer diablura y en la noche venían a dormir y a comer. Porque serán malos esos muchachitos, ellos para defenderse. Pues ¿qué va a hacer un niño de la calle si no se defiende? Se lo come la calle. Pero un día, así como el Señor llegó a la vida de ustedes, un día llegó una familia a ese refugio. Y
sacaron a todos los niños y los pusieron así en fila. Porque la familia iba a adoptar. Y le dijeron a la familia, escojan a cuál niño se quieren llevar. Y él dice, yo nunca olvidaré ese día, Jacobo. La familia miró y hizo así. ¡Guau! ¿Cuál? Ese, el negrito, porque él es moreno. Y él dice, me agarraron, me bañaron, me pusieron una franelita, se hizo el papeleo y se lo llevaron. Jacobo, el resto de mis amigos, muchos murieron, otros se volvieron malos, personas malas, la mayoría murió. Y 2 nada más de ese grupo fuimos adoptados. Y él lloraba y él decía, ese fue el día que cambió mi vida. A mí nunca se me olvida ese testimonio. Porque cuando ellos dijeron, el negrito, dice, yo estaba ahí con los demás. Yo no hice muecas, yo no hice así. Yo solo estaba ahí. Y ellos me escogieron entre todos y dijeron ese. Y ese amor, esa elección cambió mi vida. Porque yo pude estudiar, pude tener una familia. Él fue profesor, fue decano de una universidad, fue director de una universidad, hizo una vida. Con Cristo fue igual. Usted y yo no nos merecíamos la salvación. Y el diablo nos tenía retenidos en una cárcel a todos. Pero un día el Señor vino y miró y te vio y dijo, tú, ese. Y tú no hiciste nada. Fue puro por la gracia. Porque le caíste bien al Señor. Por eso nunca te jactes de nada. Solo dale las gracias a Dios. Porque así como el profesor fue rescatado, así fuimos nosotros rescatados. Porque un día estábamos así en el mundo espiritual. Y el Señor, cuando el Señor nos escogió, había un pequeño problema. Había que pagar algo. El diablo de un momentico te va a llevar al negrito, o al gordito, o al cachetón. Cuando me vieron a mí, no, a él no te lo va a llevar porque él tiene una deuda. ¿Y sabe qué hizo mi Señor Jesucristo? Con su sangre pagó la deuda para que usted fuese liberado. Y eso es gracia. Y por eso yo decidí amar a Jesús y servirle por el resto de mi vida, porque yo le debo mi vida a Él, al Señor Jesucristo, porque tú le importaste mucho al Señor y tú le sigues importando, y a pesar de tus errores, Él te dice, es que ya yo te amé. ¿Sabes que a veces nosotros podemos decir, Señor, dame más de tu amor? Y el Señor dice, ya no te puedo amar más. Ya yo te amé, ya yo te amé. Ya yo te amé tanto, tú no tienes que convencerme, yo te amo. Tú te despiertas mañana, hermano, y Dios te ama. Tú te despiertas pasado mañana y Dios te sigue amando. Te despertarás en 20 años y te seguirá amando. Y te morirás y te seguirá amando y estarás con Él en su reino. Ese es un amor infinito. A ese trono tenemos que ir. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Y por último, venga Lemuel. Y por último, quiero cerrar con esto porque a mí eso me tocó mucho. Abraza la misericordia. El versículo dice, entra al tono de la gracia. Vamos a ponerlo ahí en pantalla, por favor, otra vez. El último elemento. Hay 2, rapidito. El tercero es abraza la misericordia. Y eso implica lo que dijo Pablo en Romanos 8:1. Escúchelo, por favor, y déjese que esta palabra le entre a su corazón. Cuando Pablo dice, soy un miserable. ¿Sabe cómo termina Pablo? Dice, ¿cómo arranca Pablo el capítulo 8, versículo 1? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe qué es duro, hermano? Luchar con la culpa. Y en este camino que yo elegí de servir al Señor, usted dirá, pastor, pero usted ¿qué va a tener culpa si usted es un pastor? No. Hay muchos fantasmas de culpa que vienen en la vida de uno. ¿Sabe por qué? Porque una vez se dice, ¿será que no hice lo suficiente por aquella persona que se fue? ¿Será que no prediqué tan bien y aquella persona no me entendió y se fue otra vez al mundo? ¿Será que no le hablé bien a aquella persona y se fue brava de la iglesia por mi culpa? Yo lucho con esos fantasmas a veces. Yo no estoy exento de la culpa, de sentirme culpable a veces. Hace unos meses murió un hermano que yo amaba mucho, que trabajó conmigo 15 años. Y esto yo no se lo he dicho a nadie, lo voy a decir hoy aquí. Yo sentía tanta culpa, porque yo fui, creo que el primero que me enteré que se murió, porque su hijo me llamó
inmediatamente, papá, mi papá murió, pastor, mi papá murió, llorando. Y su hijo me escribió a mí. Y yo lloré. Bueno, yo soy muy fuerte en ese aspecto. Yo casi no lloro cuando predico. A veces tengo que llorar más, ¿saben? Para uno desahogar las cosas. Eso me lo han dicho muchas personas. Pero el punto es que yo después me sentí con una culpa. Y Egli sabe de quién estoy hablando. Porque yo dije, yo hice lo suficiente por él. Yo lo honré. Yo lo ayudé como era. Yo pude darle algo más. Entonces yo decía, bueno, Señor, tú sabes que no había mucho en la iglesia. No había ni para mí. ¿Cómo podía yo? Pero estoy hablando de mi humanidad. Porque a lo mejor usted tiene culpa por algo. Y usted tiene que irse libre esta tarde en el nombre de Jesús. Todos hemos sentido culpa. Yo me sentí con mucha culpa esos días. Pues yo dije, yo hubiese querido darle más, yo hubiese querido llevarlo a comer, yo hubiese querido regalarle yo hubiese querido darle una ofrenda, yo hubiese querido y no lo hice. Me sentí tan mal y eso me atormentó varios días y yo por eso lloré mucho. Pero yo decía, Señor, pero ¿cómo? Yo no tenía cómo tampoco, más bien Él me daba a mí. Y ya no puedo hacer nada, ¿saben? Porque se murió. Y debe estar allá en la presencia de Dios cantando como los guerreros que eran. A mí no me había afectado tanto una muerte como a la de él. Y entonces yo dije, tuve que orar y decirle, Señor, si en algo fallé, te pido perdón. Y me acordé de ese versículo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces no voy a llevar esa culpa. Y el Señor me quitó la carga, ¿sabe? Y si usted quiere ser alguien fuerte en el espíritu, tiene que hoy soltar toda culpa que haya estado arrastrando en su vida por un error, por un divorcio, por un fracaso. Tal vez usted piensa que no hizo lo mejor por sus hijos. Yo no sé, hay tantas cosas que le vienen a uno. Uno a veces dice, habré hecho lo mejor por mis hijos, por mi esposa, le he dado la mejor vida. Entonces he hecho bien la iglesia, he hecho bien. Entonces esas cosas vienen aquí. Tal vez usted tiene un hijo que está en otro matrimonio y usted tiene otro nuevo y uno pasa esas cosas por aquí. Tal vez usted pastoreó antes, tal vez, qué sé yo, tantas cosas que vienen que ya uno no puede arreglar, ¿sabe? Y que ya lo que nos va a tocar es ir a Romanos 8:1 y decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando dice ninguna, es ninguna. Te voy a decir una cosa de parte de Dios. No lleve más culpas en su vida, incluso aunque usted de verdad la tuvo. Porque aunque usted la tuvo, si usted pidió perdón a Dios, esa culpa quedó clavada en la cruz también. Porque el Señor no es un seguro para ti cuando no tienes la culpa. Jesús es un seguro para ti cuando tienes la culpa y cuando no la tienes. Porque la Biblia dice que murió por todos nuestros pecados. Tienes que despojarte de culpa para aceptar la gracia. Porque si tú no renuncias a la culpa, la gracia no tiene efecto. Porque una persona culpable no se siente merecedora. Y cuando el Señor lo quiere abrazar, la persona le hace. Tú tienes que bajar los brazos y decirle, Señor, fallé. Mi pasado fue mi pasado. Me equivoqué. No lo hice bien. Yo lo reconozco. Hay cosas que yo no hice bien. Ni como pastor, tal vez no he sido perfecto como en otras áreas. No he hecho todo bien. Ni a lo mejor como hijo, tal vez no le he dado a mi mamá todas las cosas que yo quisiera. Y todo eso viene aquí. Pero ponga la mano en su corazón y dígale, Señor, hoy vengo al trono de la gracia y te pido perdón por los errores que yo haya cometido. Pero también quiero hoy, Señor, ir a ti y soltar toda carga, toda culpa. Porque tu palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice tu palabra. Por eso hoy dejo en la cruz del Calvario y a tu misericordia mis errores, mis fallas, mis carencias, mis debilidades, mi humanidad entera te la dejo a ti, Señor. Y gracias, Señor, porque un día tú me miraste y dijiste ese. Y gracias, Señor, porque ese Pablo que dijo que era miserable, después dice,
nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te pido que ese amor del cielo descienda ahora sobre los que están aquí. Yo quiero que usted tome una dosis de ese amor. Yo quiero que usted abrace ese amor. Yo quiero que usted levante su corazón y sus brazos y se atreva a tomar de ese amor, a beber de ese amor que está fluyendo en este lugar, en esta hora. Dígale: Señor, yo recibo tu amor, yo recibo tu gracia, yo recibo tu perdón, y hoy me arrepiento y suelto todas mis cargas, mis culpas, que las usa el diablo para tentarme, pero hasta hoy es ese día, porque a partir de hoy estoy parado en la roca que es Cristo, y tú me amas, me amaste y me amarás por siempre, porque soy tu hijo y nadie va a cambiar eso, Señor. Y hoy renuncio a la culpa y declaro que soy un hijo de Dios con propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Cante ese coro con Lemuel.